Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Lafrata y esta es la presentación acerca de las ciudades postliberales. Vamos a hablar del Plan de Chicago, también conocido como el Plan de Burham y Bennett, publicado en 1909. ¿Pero qué fue el Plan de Chicago? Bueno, también conocido como el Plan de Burham, fue un proyecto que proponía una serie de intervenciones de modificación, creación y recualificación urbana para todo Chicago. Fue preparado bajo la dirección del Commercial Club of Chicago y fue una iniciativa que comienza en 1906. Fue coescrita por Daniel Hudson Burham y Edward Herbert Bennett y fue publicada para 1909. Incluía dentro de sus proposiciones recomendaciones para la integración de un sistema urbano completo. Estas intervenciones abarcaban desde la creación y ampliación de calles y avenidas, creación de nuevas áreas verdes y parques en todo Chicago, relación nueva con el lago de Michigan y el río de Chicago, nuevas instalaciones ferroviarias y portuarias, hasta edificios cívicos y culturales. Cabe acotar que, aunque solo se llevaron a cabo algunas de las propuestas incluidas dentro del plan, remodeló el área céntrica de Chicago y fue una importante influencia en el nuevo campo de la planificación urbana, teniendo repercusión tanto social como política como cultural y en la disciplina del urbanismo. Con respecto a sus autores, tenemos a dos grandes importantes arquitectos y urbanistas para inicios del siglo XX. Tenemos a Daniel Hudson Burham, nacido en 1846 en Nueva York, Estados Unidos, y tenemos a Edward Herbert Bennett, que va a ser un inglés nacido en Bristol, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, para 1874. ¿Dónde se encontraban estas intervenciones urbanas del plan de Burham y Bennett? Bueno, dentro del estado de Illinois vamos a encontrar a Chicago, la ciudad más grande del estado de Illinois y la tercera ciudad más poblada de todo el país, Estados Unidos, después evidentemente de Nueva York y Los Ángeles. Tenemos así entonces a la ciudad de Chicago, una ciudad fluvial, no solamente por el río que la atraviesa, sino por ser colindante con el lago Michigan. Justamente va a ser esta relación entre la ciudad y el lago uno de los principales intereses e inquietudes para los arquitectos y urbanistas. Vemos entonces algunos fragmentos de ese plan. La parte central de Chicago, lo que luego se llamaría el corazón de Chicago, y luego todo lo que abarcaba las áreas verdes, nuevas vías y avenidas y nuevos trazados en cuanto a vialidad y circulación. Como todo en la historia, tendremos sucesos y eventos que van a ir moldeando y rodeando el proyecto en estudio. En este caso tenemos el Gran Incendio de Chicago para 1871, el cual va a ser el responsable de conocerle posteriormente a la ciudad como la segunda ciudad. El Commercial Club of Chicago y su surgimiento en 1877. Luego de eso tenemos la Gran Exposición Mundial o Universal Colombina ubicada en Chicago para 1893. A partir de acá tendremos el surgimiento de la corriente estilística de la Escuela de Chicago, que va a ser ampliamente influyente para el proyecto. El Merchants Club, que va a surgir en 1896 y le va a proponer a Daniel Burham en 1906 este proyecto, fusionándose luego con el Commercial Club of Chicago un año después. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, seguida de la Gran Depresión entre 1929 y 1939, que también va a dejar su impacto en este plan luego de la muerte de Janet Burham. En 1933 tenemos una añadidura al Commercial Club que va a ser por parte del Industrial Club of Chicago. Luego de esto tenemos la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Todo esto bordeado por las vidas de Janet Burham y Edward Herbert Bennett. ¿En qué consistía el Plan de Chicago? Bueno, constaba de 8 capítulos, partiendo del origen del Plan de Chicago, el porqué y los fundamentos de la aparición de este proyecto. Tenemos luego la intención de volver a Chicago la metrópolis del Medio Oeste, los sistemas de parques, el transporte, una importante inquietud para este proyecto, y luego volver a Chicago céntrica y que tenga un corazón. Esto lo vamos a ver luego en las características. Luego en el capítulo 8 vamos a tener lo que era completo del plan de Chicago y cómo respondía a todas esas inquietudes. Tenemos para este proyecto 6 características principales que se pueden englobar, empezando con mejorar la relación de la ciudad con el lago Michigan, la orilla, cómo respondía la ciudad a ese lago. Como segundo punto tenemos que crear un sistema de carreteras regionales, todos radiales hacia el centro y hacia ese corazón de Chicago. En el punto número 3 tenemos mejorar los terminales ferroviarios, tanto de transporte de carga como cívico.
En el punto número 4 tenemos la creación de parques exteriores, todo lo que eran las áreas verdes. En el puesto número 5 vamos a tener arreglar sistemáticamente las calles y proponer avenidas principales, la vialidad, la circulación. Y luego en el punto número 6 tenemos crear centros cívicos y culturales. Cómo respondía en cuanto a las personas y a los usuarios. Comenzando con las propuestas y en cuanto a la relación con el lago Michigan y todo lo natural, era uno de los principales, si no el principal objetivo del plan de Burham. Tenemos propuestas que incentivan la recuperación de la orilla del lago para el público, planteando entonces áreas verdes y parques que colindan con el lago. El mismo Burham escribe, y cito, la orilla del lago por derecho pertenece al pueblo. El plan recomendaba expandir los parques a lo largo de la costa del lago Michigan con vertederos, lo que se realizó a principios del siglo XX. El plan también prevé amplias instalaciones portuarias frente al lago, que veremos más adelante. En cuanto a las áreas verdes, se incentivó la compra de terrenos para la preservación de áreas naturales, que luego se convirtieron en reservas forestales del condado de Cook, así como la expansión del sistema de parques y bulevares. Hemos hablado implícitamente de las causas para la aparición de este proyecto. Si hemos puesto atención, logramos percibir inquietudes que van desde la atención a responder pertinentemente a lo natural y en este punto siguiente, en gran medida impulsado por el rápido crecimiento de la ciudad, ¿qué se propuso en materia de vialidad y circulación? En el plan se consideraba Chicago como el centro de una región que se extendía por 120 kilómetros desde el centro de la ciudad. Entonces, entrando en la era del automóvil, el plan diagramaba carreteras tanto radiales como circunferenciales y diagonales, superpuestas al reticulado tradicional de la ciudad. Se prescribieron nuevas arterias viales más anchas para aliviar la congestión del tráfico y embellecer la ciudad en su ya dicho crecimiento. Sin embargo, las agencias que construyeron y mejoraron estas carreteras para las décadas de 1910 y 1920 no parecen haber sido guiadas para construir a lo largo de las rutas que se especificaba y se recomendaba en el plan de Burham. El mismo Burham vio el automóvil como un vehículo recreativo que permitiría a los habitantes de la ciudad visitar el campo, pero no previó así cómo abrumaría y transformaría la ciudad en décadas siguientes. Con el crecimiento del uso de los automóviles después de la Primera Guerra Mundial, los planificadores de Chicago comenzaron a alterar y alejarse drásticamente de las propuestas de Burham para el sistema de calles. Aquí apreciamos un diagrama teórico de la circulación de las calles y en la parte derecha, pues, todo el trazado nuevo previsto para el plano de Chicago. Dijimos anteriormente que el transporte era otra de las inquietudes importantes para los arquitectos. Aquí se muestra un diagrama del sistema de estaciones de ferrocarril para carga y descarga de mercancía, así como la sugerencia para la ubicación y distribución de las estaciones de ferrocarril civil para el público. El plan se basó en estudios realizados anteriormente por otros, estudios técnicos, incluido un plan para que los ferrocarriles se agrupen en el uso de las vías para una mayor eficiencia en el manejo de carga. Además, el plan detallaba la consolidación de 6 terminales de pasajeros del ferrocarril interurbano de Chicago en nuevos complejos, que permitía la expansión del distrito comercial hacia el sur. En 1925 se terminó una nueva Chicago Union Station, pero no se consolidaron ni se reubicaron las otras estaciones. Para 1929 se volvió a canalizar el brazo sur del río Chicago para desenredar los accesos ferroviarios según lo recomendado por el plan de Burham y Bennett. Siendo una ciudad fluvial, apreciamos las propuestas para la relación con el río Chicago en una intersección de las 3 ramas del mismo, así como también la sugerencia para los diques en la boca del río. Un plan sin precedentes como el plan de Chicago va a ver la luz en 1907. Se trata del primer plan completo ampliado territorialmente a la región metropolitana de una gran metrópoli americana. Se puede comparar con los demás planes de City Beautiful, que será un término utilizado por los historiadores para la planificación urbana de 2 fuentes de pensamiento diferentes que buscan recualificar lo urbano. Estas comparaciones incluyen la de Washington, D.C., pero estas habían sido solo de ordenación del centro urbano y de sectores de este. Ninguno tenía el calibre como el de Chicago. Burham tendría a París como ejemplo, viéndose evidentes similitudes, sumergida dentro de la ya caminada escuela de Chicago. El plan evidentemente meritaba capital. En Chicago, los 2 clubes amos de la ciudad eran el Commercial y el Merchants Club, que ven lúcidamente para 1906 la utilidad de ampliar el proyecto de Burham y de conferirle la elaboración técnica del plan general del área metropolitana. Al año siguiente, unificados bajo el nombre de Commercial Club, instituyen un comité para dirigirlo.
Este grupo de destacados empresarios reconocieron la necesidad de mejorar la ciudad en su rápido crecimiento. Así, contratan entonces al ya conocido Daniel Hudson Burnham, un arquitecto que había dirigido ya la construcción de la Exposición Colombina Mundial en 1893 en Chicago. Después de la feria, presentó ideas para mejorar la orilla del lago de Chicago y trabajó en los planos de la ciudad de Washington, D.C., de Cleveland y de San Francisco. Estas serían las nociones apoyadas por el comercio. Que un grupo de financieros decida promover el estudio y redacción de un plan de este tipo, regalarlo a la ciudad, organizar sobre él una campaña propagandística sin precedentes y, por último, poner en marcha una gran organización para su realización efectiva, y que todo esto se inicie precisamente en el año del pánico, es un hecho a destacar. Esta sería la actuación y la iniciativa privada. Y aunque Burnham murió en 1912, el Plan de Chicago fue promovido por los miembros del Commercial Club y la Comisión del Plan de Chicago. Convencieron al alcalde de Chicago para que nombrara coautor a Edward Herbert Bennett, el cual asesoró a varias agencias públicas mientras construían los proyectos recomendados por el plan. El alcalde William Hale Thompson, elegido en 1915, usó el proyecto del Plan de Chicago para promover su imagen como impulsor de Chicago y como una rica fuente de contratos públicos. Esta sería la actuación del gobierno local. Para concluir, el plan de Burnham contenía de forma implícita una amplia discusión sobre las necesidades sociales. La lista de grandes mejoras de infraestructura del plan eran muy necesarias para la ciudad creciente y se sentó como un impecable precedente para el resto del país. Responder a los elementos naturales que circundan las ciudades, vías principales y no únicas de circulación, puertos, sistema de parques tan necesarios como zonas permeables de áreas verdes, centros cívicos y culturales y una larga lista de proposiciones que influyen tanto en lo social como en lo técnico. Pese a que hemos visto que algunas de las sugerencias descritas en el plan no fueron tomadas en cuenta y nunca se siguieron seriamente como la propuesta, en palabras de Mario Manieri Elie, al diseño urbano se le atribuye, por lo tanto, consciente o inconscientemente, una doble función. La primera, técnica, de apoyo al esquema teórico global y de definición de las escalas en mayor detalle, refiriendo cada solución al propio esquema y dejando para la fase de realización efectiva la reducción de la propuesta formal a los vehículos de la realidad. La segunda función es ideológica, intentando dar sentido al plan como producto acabado ya en el papel, en su barda función de propaganda y movilización de consenso. En la claridad con la que el Plan de Chicago persigue ambas funciones, con idéntica convicción y competencia, reconocemos la lúcida versatilidad de Burnham y su logro, a los 60 años y con todos los límites impuestos por la materia tratada, de un equilibrio entre el compromiso ideológico y técnico, destinados a convivir.